Mà sao? Anh đây rồi. Anh đây rồi. Hola a todos. Hung se fue siendo despreciado por su propio padre, quien pensaba que Tiuca, una madre soltera, no era digna de entrar en esa familia. Se marchó con las manos vacías, llevándose consigo el orgullo pisoteado. Pero hoy Hung ha regresado. Ya no es el mismo joven de antes. Ahora lo tiene todo carrera poder. Y una posición suficiente para vencer a quien alguna vez estuvo por encima de él. Deja atrás el pasado con calma, vuelve junto a Tieuca, la mujer que siempre lo esperó. Y ahora, por fin pueden estar juntos en paz y felices. Pero, ¿de verdad todo ha terminado? Cuando un hombre es derrotado, ¿aceptará la derrota? ¿O acaso la tormenta apenas está comenzando? Si quieres saber qué pasará después, no olvides darle like y suscribirte al canal ahora mismo. La mañana en el taller de madera no es ruidosa, pero tampoco es silenciosa. La luz del amanecer se cuela entre las viejas láminas de metal, proyectando largas franjas sobre el suelo de cemento cubierto de serrín. El aire aún guarda el olor de la madera recién cortada, áspero y seco. A lo lejos, algunas máquinas arrancan a medias y luego se detienen como si alguien hubiera dado la señal de parar. Hung entra. La luz de la mañana cae sobre sus hombros, dejando ver el polvo adherido a su ropa. Ya no es el mismo hombre que se fue hace 2 años. Ya no hay prisa, ya no busca aprobación. Solo queda la certeza. Cada paso que da dentro del taller es lento, firme. Los trabajadores se apartan automáticamente a ambos lados sin decir nada. Lo miran como a un extraño, pero familiar. Al fondo del taller está el padre de Joan. Está de espaldas a la luz con su sombra alargándose a sus pies. Un hombre que alguna vez lo controló todo en ese lugar. El que decidía quién se quedaba y quién debía irse. Y también fue él quien obligó a Hung a marcharse. Hung se detiene. La distancia entre ellos no es grande, pero es suficiente para sentirlo con claridad. Ya no son padre e hijo. Son 2 personas en lados opuestos. El padre de Joan se gira. Su mirada recorre a Hung lenta y fría. No se sorprende. Tal vez siempre supo que este día llegaría. Hung lo mira directamente. Recuerda mañanas como esta en el pasado, cuando estaba ahí intentando complacerlo. Cuando Tieuca era mencionada como un error. Cuando sus sentimientos eran medidos con la palabra merecer. Pero esta mañana, todo es diferente. La voz de Hung suena baja y clara. He vuelto. Nada más. Sin explicaciones, sin pedir permiso. El padre de Joan guarda silencio. Su mirada se detiene más tiempo como si estuviera evaluando al hombre que tiene delante. Hung da un paso más, la luz le ilumina el rostro. Voy a estar con ella. Las palabras no son fuertes, pero son inamovibles. Ya no es una elección, es algo decidido desde hace tiempo. El ambiente en el taller se vuelve tenso. Hung mantiene la mirada y su voz se vuelve más lenta. Y nadie tiene derecho a tocarla. Se marca un límite, claro, imposible de cruzar. La luz de la mañana sigue entrando, pero no aligera el ambiente. Al contrario, todo se vuelve más intenso, más nítido. El padre de Joan no dice nada. Por primera vez no responde de inmediato. Y Hung tampoco espera. Se da la vuelta. La luz en la puerta del taller se abre ante él, más brillante, más amplia. Camina hacia ella paso a paso con firmeza, como si cada paso fuera dejar atrás el pasado. Detrás el taller sigue igual. Solo hay una cosa que ha cambiado. El hombre que sale de ese lugar ya no vuelve a mirar atrás. La mañana pasa más despacio en este lugar. La luz del sol no es fuerte, solo cae suavemente sobre las paredes envejecidas, sobre el alero bajo donde Tieuca solía pararse cada vez que esperaba a alguien. Y hoy ya no espera, solo está ahí como una costumbre que aún no ha podido dejar. Hung aparece al inicio del callejón, sin ruido, sin ostentación,
pero completamente distinto. Ya no es el hombre que se fue con las manos vacías. Tampoco es el que alguna vez estuvo frente a ella lleno de dudas e impotencia. Esta vez avanza, con todo lo que ha logrado recuperar. Tiuca lo ve. Su mirada se detiene. Por un instante no se atreve a creerlo, como si al parpadear, él pudiera desaparecer otra vez como hace 2 años. Jung se detiene frente a ella. La distancia es mínima, pero él no se apresura a tocarla. La mira largo rato, como para asegurarse de que ella sigue ahí. Su voz es baja, pausada. He vuelto. Una frase simple, pero que encierra todo un camino. Tiuca no dice nada, solo lo mira. Sus ojos están acostumbrados a esperar y también a decepcionarse. Jung lo entiende. Respira hondo y continúa, esta vez sin ocultar nada. Estos 2 años no estuve huyendo, estuve buscando la forma de mantenerme en pie. No aparta la mirada de ella. Empecé desde cero, levanté mi propio taller, busqué mis propios recursos, hice todo por mi cuenta. Hay un breve silencio. Hubo momentos en los que pensé que no podría, pero cada vez que pensaba en ti, en nuestro hijo, no me permitía rendirme. Tiuca aprieta suavemente las manos. No llora, pero su mirada se suaviza. Jung se acerca un poco más. Ahora lo tengo. Habla despacio con claridad. Un taller de madera propio, mi gente y una posición que nadie puede quitarme. Hace una pausa. Ni siquiera él. No hace falta decir más. Ambos saben de quién habla. El ambiente se aquieta, pero ya no pesa como antes. Es como si algo acabara de soltarse. Jung la mira con la voz más baja. A partir de ahora, ya no tienes que preocuparte. Nadie podrá tocarte, ni a nuestro hijo. No lo dice en voz alta, pero suena firme como una promesa ya cumplida, no como las de antes. Tiuca lo observa. Esta vez ya no busca seguridad en sus palabras. La ve en él. Has cambiado, susurra. Jung no lo niega. Tuve que cambiar para poder volver. Un silencio. Y por primera vez él extiende la mano. Sin prisa, sin forzar. Solo una invitación. Tiuca mira esa mano. La mano que antes no tenía nada. Ahora carga toda una historia. Coloca la suya en la de él. Suave pero firme. La luz de la mañana cae sobre ambos cálida y tranquila. Ya no hay espera, ya no hay miedo. Solo queda una cosa. Jung ha vuelto y esta vez se queda. Jung no soltó la mano de Tiuca. La sostuvo con firmeza como si en ese simple gesto quisiera transmitirle todo lo que aún no había dicho. Respiró hondo. Sé que no es fácil creerlo, dijo en voz baja, después de todo lo que pasó, después de cómo me fui. Tiuca apartó la mirada. Había algo distinto en él. No era solo seguridad, era calma. Jung continuó. El día que me fui de aquí, no tenía nada. Ni dinero, ni contactos, ni un lugar donde quedarme. Solo tenía una cosa. Hizo una pausa breve el recuerdo de ustedes. Sus dedos se tensaron ligeramente alrededor de la mano de ella. Al principio pensé que iba a volver rápido, que solo necesitaba tiempo, pero no fue así. Bajó la mirada por un segundo como si volviera a ver ese pasado. Dormí en talleres ajenos, trabajé para gente que ni siquiera sabía mi nombre. Me pagaban lo justo para comer, a veces ni eso. Tiuca sintió un nudo en el pecho, pero no lo interrumpió. Hubo días en los que pensé en rendirme, admitió. Días en los que me pregunté si tu padre tenía razón, si yo realmente no era suficiente. Alzó la mirada de nuevo directa, firme. Pero cada vez que esa idea aparecía, pensaba en ti. En cómo te quedaste aquí sola aguantando todo. Y entendí algo. Se acercó un poco más. No podía permitirme fallar. El silencio entre ellos ya no era incómodo, era profundo. Empecé desde lo más básico, continuó. Aprendí de nuevo todo lo que creía que ya sabía. Cómo elegir la madera, cómo tratarla, cómo negociar, cómo no depender de nadie. Hizo un leve gesto con la cabeza recordando. Al principio nadie confiaba en mí.
Era solo otro tipo más intentando sobrevivir. Pero yo no tenía otra opción que seguir. Sus palabras eran tranquilas, pero cada una llevaba peso. Poco a poco empecé a ahorrar. No gastaba en nada que no fuera necesario. Todo lo guardaba, todo lo invertía. Tieuca lo observaba sin parpadear. El primer espacio que conseguí ni siquiera era un taller. Era un almacén viejo con el techo roto. Cuando llovía tenía que cubrir las máquinas con plásticos para que no se arruinaran. Una leve sonrisa apareció en su rostro. Pero era mío. Ese detalle parecía importante. Trabajaba día y noche. No había horarios, solo objetivos. Cada pieza que salía de ahí tenía que ser mejor que la anterior. Se detuvo un momento como si midiera sus palabras. Y entonces empezaron a llegar los primeros clientes. No grandes, pero suficientes. Miró a Tieuca con suavidad. No fue suerte, fue insistir una y otra vez. Ella apretó su mano un poco más fuerte. Jung continuó ahora con un tono más firme. Después vino lo más difícil. Una pausa. Tu padre. El ambiente cambió apenas, pero lo suficiente. Él se enteró de que yo estaba levantando algo, y no le gustó. La mirada de Jung se volvió más dura. Intentó cerrarme el camino. Habló con proveedores para que no me vendieran. Intentó quitarme clientes. Incluso mandó gente para presionarme. Tieuca frunció ligeramente el ceño. Lo sé, dijo ella en voz baja. Yo sospechaba. Jung asintió. Yo también lo esperaba, pero esta vez no me fui. Su voz se mantuvo tranquila pero firme. Busqué otras rutas, otros proveedores, gente que no dependiera de él. Me moví más lejos más rápido. Una leve pausa. Y cada vez que él intentaba cerrarme una puerta, yo abría dos más. Sus palabras no tenían arrogancia, solo hechos. Con el tiempo mi taller creció. Ya no era solo yo. Empecé a tener gente trabajando conmigo, personas que confiaban en mí, como yo confiaba en ellos. Miró alrededor como si ese presente fuera prueba de todo. Construimos algo sólido. Luego volvió a mirarla. Y llegó el momento en que él ya no podía detenerme. El silencio se hizo más denso. Los clientes empezaron a elegirme a mí, no por quién era, sino por lo que hacía. Una leve exhalación. Y eso es algo que nadie puede quitar. Tieuca lo miró con una mezcla de orgullo y emoción contenida. Jung dio un pequeño paso más cerca. Hace poco, hubo un contrato grande, el más grande que he tenido. Sus ojos se mantuvieron fijos en los de ella. Él también lo quería. No hacía falta preguntar más. Durante años, ese tipo de cosas siempre terminaban en sus manos. Era lo normal. Hizo una breve pausa. Pero esta vez, no. Una calma firme se instaló en su voz. Presenté mi trabajo, mis diseños, mi propuesta, sin nombre, sin influencias. Se llevó la mano al pecho levemente. Solo lo que soy ahora. Tieuca apenas respiraba. Y me eligieron a mí. No hubo énfasis, no hizo falta. El peso de esas palabras llenó el espacio. Ahí fue cuando entendí que ya no estaba bajo su sombra. Un silencio largo. No fue una pelea directa, añadió. Fue algo más claro. La miró con suavidad. Lo superé. Tieuca sintió cómo algo dentro de ella se relajaba lentamente. Jung apretó su mano con cuidado. Desde ese día, él ya no puede tocar lo que he construido. Su voz bajó aún más. Y eso incluye a ustedes. Ella tragó saliva. ¿Estás seguro? Jung no dudó. Sí, esa sola palabra fue suficiente. Ya no tiene poder sobre mí, ni sobre mi trabajo, ni sobre mi vida. Se inclinó apenas acercándose a ella. Ni sobre la tuya. Tieuca cerró los ojos un instante como si dejara que esas palabras finalmente entraran. Jung continuó. Sé que has pasado mucho tiempo preocupándote, pensando en lo que podría hacer, en lo que podría quitarnos. Su voz se volvió más suave. Pero eso terminó. Una pausa. No voy a dejar que vuelvas a sentirte así. Tieuca abrió los ojos. Había brillo en ellos, pero no era tristeza. Antes, cuando decías cosas así,
murmuró yo quería creerte. Jung asintió levemente. Lo sé. Ella continuó. Pero ahora ya no lo escucho como una promesa. Lo miró directamente. Lo veo. El silencio entre ellos se volvió cálido. Jung soltó una pequeña sonrisa. Eso es lo único que quería. Se quedaron así unos segundos sin hablar. Luego él añadió con una calma profunda. No necesito que olvides lo que pasó, ni lo que sufriste. Hizo una pausa breve. Solo quiero que sepas que ya no estás sola en eso. Tieuca asintió lentamente. El peso de 2 años empezaba a disiparse. Jung levantó ligeramente la mano de ella sin soltarla. A partir de ahora, todo lo que venga, lo vamos a enfrentar juntos. No era una frase grande, pero era real. El viento suave de la mañana pasó entre ellos moviendo ligeramente el aire. Todo parecía más claro, más simple, más estable. Tieuca dio un pequeño paso hacia él. Ya no había distancia. Apoyó la frente suavemente en su hombro como si ese lugar siempre hubiera sido suyo. Jung no se movió, solo la sostuvo, sin prisa, sin miedo. Y en ese instante no hacía falta decir nada más, porque por primera vez en mucho tiempo, todo estaba en su lugar. Lo superé. Tieuca sintió como algo dentro de ella se relajaba lentamente. Jung apretó su mano con cuidado. Desde ese día, él ya no puede tocar lo que he construido. Su voz bajó aún más, y eso incluye a ustedes. Ella tragó saliva. ¿Estás seguro? Jung no dudó. Sí, esa sola palabra fue suficiente. Ya no tiene poder sobre mí, ni sobre mi trabajo, ni sobre mi vida. Se inclinó apenas acercándose a ella, ni sobre la tuya. Tieuca cerró los ojos un instante como si dejara que esas palabras finalmente entraran. Jung continuó. Sé que has pasado mucho tiempo preocupándote, pensando en lo que podría hacer, en lo que podría quitarnos. Su voz se volvió más suave. Pero eso terminó. Una pausa. No voy a dejar que vuelvas a sentirte así. Tieuca abrió los ojos. Había brillo en ellos, pero no era tristeza. Antes, cuando decías cosas así, murmuró yo quería creerte. Jung asintió levemente. Lo sé. Ella continuó. Pero ahora, ya no lo escucho como una promesa. Lo miró directamente. Lo veo. El silencio entre ellos se volvió cálido. Jung soltó una pequeña sonrisa. Eso es lo único que quería. Se quedaron así unos segundos sin hablar. Luego él añadió con una calma profunda. No necesito que olvides lo que pasó, ni lo que sufriste. Hizo una pausa breve. Solo quiero que sepas que ya no estás sola en eso. Tieuca asintió lentamente. El peso de 2 años empezaba a disiparse. Jung levantó ligeramente la mano de ella sin soltarla. A partir de ahora, todo lo que venga, lo vamos a enfrentar juntos. No era una frase grande, pero era real. El viento suave de la mañana pasó entre ellos moviendo ligeramente el aire. Todo parecía más claro, más simple, más estable. Tieuca dio un pequeño paso hacia él. Ya no había distancia. Apoyó la frente suavemente en su hombro como si ese lugar siempre hubiera sido suyo. Jung no se movió, solo la sostuvo, sin prisa, sin miedo. Y en ese instante no hacía falta decir nada más, porque por primera vez en mucho tiempo, todo estaba en su lugar.